este capítulo, hoy vamos a avanzar la introducción de historia clínica, ya considerando que uno de los objetivos de la entrevista, de la consulta, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho, es, ¿no es cierto?, obtener información, obtener datos, síntomas, signos, para plantearme un diagnóstico. Y a partir del diagnóstico, como he dicho, voy a plantearme un pronóstico y voy a plantearme una terapéutica, ¿se acuerdan? Eso habíamos dicho. Pero no era la única, ¿no es cierto?, finalidad de la entrevista. Habíamos dicho, tengo que hacer acciones de prevención, ¿se acuerdan? Tengo que hacer un acuerdo de la conducta terapéutica a seguir. Tengo que acordar con el paciente qué vamos a hacer para resolver su problema de salud, ¿no es cierto? Y habíamos dicho, hay que darle apoyo emocional, ¿no? Son los objetivos que buscamos en una consulta externa, en una entrevista, habíamos indicado. Y ahora, viene otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Tenemos que escribir todo lo que se habla, todo lo que se hace, ¿ya? Y esto es lo difícil, escribir. Hay mucho por anotar, hay mucho por escribir. De tal manera que, si ustedes no le dan la importancia a la historia clínica, van a tener problemas, ¿ya? Si ustedes no pierden el enfoque principal del desarrollo de la historia clínica, van a tener dificultades, porque no le van a, ¿no es cierto?, anotar en detalle todo lo que se va a recomendar. Entonces, ¿qué es la historia clínica? Y partimos siempre de que en el agente Álvarez a la historia clínica le van dando diferentes contextos. Y de aquí yo voy a tomar dos importantes, ¿no es cierto? La historia clínica es un documento médico y legal. Y eso es lo que tengo que siempre sostener. ¿Qué es la historia clínica? Es un documento médico legal. Y desde ahí vamos a partir. De tal manera que, al ser un documento médico legal, ¿no es cierto?, le tengo que dar el enfoque que corresponde para cumplir esos requisitos. Sin embargo, voy a completar esta información con el concepto que está descrito ahí arriba. Es un documento médico legal en el cual, ¿no es cierto?, se narra de manera escrita, toda, ¿no es cierto?, la información de manera ordenada, de manera clara, de manera completa, ¿ya? Información que es anterior y que es actual en relación, ¿no es cierto?, a una persona que lo estamos refiriendo como paciente. De tal manera que, ¿no es cierto?, vamos a aprender a interrogar y obtener información no solamente referente a lo que tiene ahora, sino también, ¿no es cierto?, a lo que ha tenido anteriormente. De tal manera de poder comprender en un contexto global, ¿no es cierto?, a la persona, ¿no?, al enfermo, y no a la enfermedad como tal. Hay que aprender a estudiar a los enfermos, no a las enfermedades, porque cada cuerpo reacciona de manera muy distinta frente a un agente, ¿no?, nocivo o lesivo en este caso. De tal manera que esa es la definición que nos vamos a agarrar para describir historia clínica. Ahora, la historia clínica es un documento científico, es un documento humano, es un documento económico, le podemos dar diferentes connotaciones, claro que sí. ¿Por qué documento médico? ¿Por qué un documento médico? Porque ahí describimos, ¿no?, toda la información, todos los datos clínicos relativos a una determinada enfermedad, ¿no? Ahí está. Ya. Porque describimos, ¿no?, las características y los datos clínicos, ¿no?, de las diferentes enfermedades. Yo voy al consultorio, estoy con tos, ya, desde el día de ayer me ha empezado a dar fiebre, ya, y pues esta mañana he empezado a expectorar, ya. Entonces toda esa información la tengo que, ¿no es cierto?, recolectar en la anamnesis, ya. En el examen físico van a examinar el tórax, donde van a hacer, ¿no?, las técnicas semiológicas, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Y van a encontrar diferentes datos clínicos, ya, de entre ellos los más destacados, el aumento de vibraciones vocales, la matidez en la percusión de tórax, la auscultación de estertores crepitantes, que han orientado a que el médico me diga, señor, usted tiene un problema pulmonar, ya, estamos encontrando una neumonía,
como un posible diagnóstico, ¿ya? Entonces, toda esa información que has recolectado, hablando y examinando, ¿dónde lo escriben? En la historia clínica, ¿ya? De tal manera que entonces todas esas características de las diferentes enfermedades, ¿no?, que aquejan a los pacientes se describen en ese documento, ¿ya? Y eso me ayuda en primera instancia, ¿no es cierto?, a poder recolectar toda la información, datos clínicos, síntomas y signos, que me ayudan, ¿no es cierto?, a configurar diagnósticos. Diagnósticos sindrómicos, ¿no es cierto?, diagnósticos etiológicos, topográficos, diagnósticos definitivos, ¿no?, histopatológicos y todos los tipos de diagnósticos que hemos podido ver de acuerdo al caso. De tal manera que a partir de ese diagnóstico voy a proponer una conducta, ¿no es cierto?, una terapéutica, que puede ser de orden no farmacológico o de orden farmacológico. Establecer un pronóstico, ¿no es cierto?, y poder acompañar en esa resolución de su cuadro. Entonces, eso es lo que escribimos en la historia clínica. Es un documento científico. Todo lo que anotamos en algún momento nos va a ayudar o nos ayuda a seguir aprendiendo de las enfermedades, ¿ya? Porque va a llegar un momento que puede haber algún fenómeno que algún médico o algún profesional le llame la atención y quiera investigar, ¿no es cierto?, y poder aprender más de las enfermedades, ¿ya? Durante mucho tiempo ya se asociaba a los problemas gástricos, ¿no?, las gastritis, ¿a qué? A que consume mucho condimento, a que consume mucha gaseosa, a que, ¿no es cierto?, tiene una alimentación pues que no es la adecuada, ¿no es cierto? Y no faltó algún colega que cuando les piden las endoscopías, decir por qué en los estudios sale la presencia de una bacteria, Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Y ahí, ¿cómo saber la relación de Helicobacter pylori en relación a los cuadros gástricos? Hagan historias clínicas. Y decir, todos los pacientes que han entrado con dolor urente, ¿no?, en la boca, en el epigastrio, con la pirosis, y que han tenido el diagnóstico de gastritis, veremos, ¿no es cierto?, que tengan la endoscopía y empezar a estudiar qué decía la endoscopía. Y aquellos que tenían mucosa gástrica con células inflamatorias detectadas, ¿no es cierto?, y ahí confirmaba la gastritis, ¿cuántas tenían Helicobacter? Helicobacter pylori ya está bastante ya establecido como un agente etiológico importantísimo, ¿no?, en los problemas ulceropépticos. Sin embargo, en la población mundial se ha demostrado que el 50% de las personas son portadoras de Helicobacter pylori y no todas tienen gastritis. En los países en vías de desarrollo o subdesarrollados como el nuestro, el 90% de la población tiene Helicobacter y no provoca gastritis. En todas. Entonces ahí habría que ver, ¿no es cierto?, habría que ver cuál es la relación, ¿no es cierto?, de Helicobacter en la génesis de las gastritis. Habría que ver. Habría que estudiar. Se ha encontrado Helicobacter pylori en duodeno. Habría que ver qué efectos provoca en el duodeno. ¿No es cierto? No solamente vive en el antro gástrico. De tal manera que siempre va a haber algo que estudiar, siempre va a haber algo que investigar. ¿Y eso es qué denota? ¿De dónde vas a sacar información? Historia clínica, historias clínicas. ¿Ya? Historias clínicas. Y así aprendemos. Yo quiero saber si la diabetes afecta, ¿no?, el crecimiento de los fetos, la diabetes del embarazo. ¿Cómo puedo demostrar? Agarrando todas las historias clínicas, voy a mi hospital, deme todas las historias clínicas del 2025 que tengan el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Y qué tengo que hacer? Ver cuánto es el peso, ¿no es cierto?, de los fetos que han nacido de esos pacientes. Si es más de 4 kilos, lo catalogo como macrosómico; si es menos, lógicamente, ¿no es cierto?, como feto grande o peso adecuado para la edad gestacional. Y ahí tengo que ver si hay o no hay relación. Y tengo que hacer las pruebas estadísticas para ver, ¿no es cierto?, si los resultados son estadísticamente significativos o no. Y eso es la parte, ¿no?, complicada, porque cuando estamos en la facultad no le damos la importancia de aprender metodología de la investigación. Y es el punto flaco de los médicos en nuestro medio. Ustedes se han llevado metodología, ¿no es cierto?, ¿no? Ustedes deberían saber qué es un estudio de caso y control, qué es un estudio de corte, a qué llamo un estudio prospectivo, a qué llamo longitudinal, que eso es lo básico. ¿Ya? Eso es lo básico. Lo difícil es cuando te digan, ahora hazle pues su odds ratio, ahora sacarle su chi cuadrado
Ahora validar su información. Y cuando me hablan de estadística, peor todavía. ¿No es cierto? Peor, estoy perdido, ¿no es cierto?, en la nebulosa. No sé ni de qué me está hablando ahí. Pero ya han llevado esa materia, ¿no es cierto? Y muchos no le damos importancia hasta que egresamos. Hasta que egresamos. Porque algunos algunas universidades les piden en el trabajo de campo que hagan una monografía, una tesis, un trabajo de investigación. Y esa es tu manera de, ¿no?, entregar una investigación cuando egresas. Pero eso no es mucho problema. El problema es cuando entras a la residencia, a la especialidad. Y aquí en Bolivia te piden que hagas trabajos de investigación. Primer año, segundo año, tercero, de residente. Tienes que entregar. Y ahí te encuentras con una situación, porque ahí dicen, tú ya eres médico. Yo no te voy a enseñar investigación. Se supone que has aprendido en la facultad. Y ahí tienes que aprender a la fuerza. Tienes que aprender. ¿Ya? Y ahí vemos, por ejemplo, investigar me ayuda a conocer más. ¿Ya? Un médico que no investiga es incompleto. No es completo. Pero no basta con investigar. Mis investigaciones pueden estar guardadas y archivadas. Un investigador que no publica no es completo. Entonces mi investigación tiene que tener un impacto, tiene que tener una importancia, como para que lo publiquen en una revista. ¿No es cierto? Y una publicación no está completa si es que no cambia una realidad. De nada sirve que investigue algo si no modifica conductas, si no mejora la atención. ¿Quiénes de aquí están en la sociedad científica de la UPAD? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Solo 4. ¿No es cierto? 4. A 4 les motiva la investigación, ¿no? A 4 les gusta ese arte. O puede que no les guste, no sé, pero están ahí. Pero están ahí. Ahora viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuántos de los 4 han publicado? Tienes revista de la Orbis, ¿no es cierto? ¿Cuántos han publicado? Levanten la mano. 1. Muy bien. No, tenemos un colega ¿Que no quiere levantar la mano? No, eso era que... ¿Cuántos han publicado? 2, 1. Ya, y ahí va el tema, muchachos. Lo mismo pasa en el ámbito médico. En el ámbito médico pasa lo mismo. Digamos, ¿cuántos de ustedes han publicado, colegas? ¿No? Pocos publican. ¿A poco les gusta escribir? Es que no hay donde publicar, doctor. Mentira. La San Simón tiene la Gaceta Médica, ¿ya? El Colegio Médico de Cochabamba tiene su revista, el Colegio de Bolivia que está aquí tiene su revista, la Univalle tiene su revista, la OPAL tiene su revista, ¿no es cierto? La Sociedad de Medicina General tiene su revista, la de Gineco tiene su revista. Hay un montón de revistas en Cochabamba y hay donde publicar, ¿ya? Entonces, vayan pensando de que por lo menos un estudio descriptivo vamos a aprender a hacerlo en la facultad, ¿no es cierto? Porque es lo más básico, para que ya me empiece a gustar la investigación y de verdad que cuando te gusta no pares, no pares, y empiezas a mejorar y mejorar. La historia clínica me va a ayudar a poder conocer las enfermedades mucho más en base a la investigación. En la época de COVID, 2019, 2020, no sabíamos por qué nuestros médicos, por qué nuestra población se iba muriendo. Y lo más sencillo es decir, cuarentena, nadie sabe de sus casos, ¿no es cierto? Hasta que sepamos qué es. Y lamentablemente casi un año ha pasado y seguían muriendo, ¿no? Hasta que en Italia dijeron, autopsia a los muertos. Y la OMS prohibió, digo, prohibido hacer autopsias. Y a partir de las autopsias que hizo Italia, empezó a conocerse mejor la enfermedad. Empezó a plantearse la vacuna, empezó a plantearse, ¿no?, alternativas. Y actualmente ya vivimos con el COVID, ¿no es cierto? Ya vivimos con el COVID. Entonces es así, en base a lo que está escrito en la historia, yo voy a investigar y voy a aprender algo nuevo, ¿ya? En el cáncer cervicuterino, la principal causa de muerte de cáncer en la mujer en nuestro país, en Bolivia, donde siempre decíamos, es la multiparidad, que tenga varios hijitos, ¿no ven? Que tenga varias parejas, que inicie la actividad sexual muy temprano, son factores que llevaban a este riesgo. Y esa era nuestra realidad en mi momento, ¿ya? Esa era mi realidad cuando yo estaba estudiando. Y a la hora de egresar, nos encontramos con una paciente de 15 años, lo decíamos multíparas, ¿ya? Que tuvo una sola pareja, ¿ya? Tenía un bebé con cáncer cuello uterino terminal. Era muy raro ese caso.
era muy sano. Claro, el cáncer de cuello uterino no se da a los 15 años, es rarísimo, pero esa paciente sí lo tenía. ¿Cierto? Entonces empezó, ¿no es cierto?, a abrirse una nueva panorámica, lo que se había dicho, la medicina no es absoluta, hay siempre los exceptos. Y empezó a plantearse alternativas. Y ahí ya se planteaba que podía haber un virus relacionado, el VPH, ¿no?, el papiloma virus humano. Entonces, en base a los estudios, ¿no?, histopatológicos, los estudios citológicos, se ha empezado a conocer mejor este cuadro, ¿no? Hoy en día sabemos que un virus es causa importante del cáncer de cuello uterino, lo que lleva a que ahora hay vacuna para el VPH, ¿no es cierto? O sea que podemos evitar muerte por algunas cepas, sí. Entonces, en base a la investigación, ¿ya?, que se conoce las enfermedades. Por eso dice, es un documento científico. Entonces, si es un documento científico, hay que escribir bien, hay que hacer todo. ¿Por qué? Porque va a ayudar a aprender, ¿no es cierto?, de los hallazgos que estamos anotando, ¿ya? Documento económico. La atención demanda un costo, ¿ya? Y el costo va a estar escrito en base a ¿qué? Los recetarios, recibos, los descargos y todo. Si un paciente es atendido en una clínica y es dado de alta, va a haber una cuenta que tiene que pagar, ¿no es cierto? ¿Y de dónde voy a saber cuánto debe? En base a lo que está ahí anotado. ¿Cuántas tomografías le he hecho? ¿Cuántas soluciones de lactato fisiológicas? ¿Cuántos cefotaximas? Todo está ahí anotado. Y en base a eso, ¿no es cierto?, sacan sus cuentas y le pasan la factura. Si el paciente no está conforme, dice que le están engañando, le están robando, le están cobrando mucho, puede pedir una auditoría, ¿no?, de cuentas. Y en la auditoría van a ver precisamente si la atención corresponde a lo que le han cobrado, ¿ya? Va ahí el problema de que hay que hacer los recetarios recibos también en el sector público, porque el paciente no paga, claro que no, lo hace de manera indirecta con sus impuestos. Igualito, en cada paciente que atendemos hay un costo que el Estado devuelve, ¿no es cierto?, al hospital para que siga funcionando. ¿Y cómo sabe realmente lo que tiene que devolver? En base a los descargos que hacemos, los recibos, los recetarios que despachamos. Por tanto, me ayuda también en el tema económico, la historia clínica. Documento humano, porque a raíz de la relación médico-paciente podemos obtener la información y plasmarla en la historia clínica, ¿ya? Documento oficial, les decía, la historia clínica no es un documento mío, ¿no es cierto? Es un documento que lo tenemos que utilizar todos en la atención que vamos a brindar, ¿ya? De tal manera que todo esto hace que la historia clínica tiene que ser llevada de manera adecuada. Documento legal. No todos los pacientes evolucionan de manera favorable. Hay pacientes que se complican, hay pacientes que fallecen en el quirófano, hay pacientes que fallecen en el postquirúrgico, ¿ya? Hay pacientes que fallecen en la terapia, en la urgencia. Ahora, si un paciente fallece, ¿no es cierto?, la familia, ¿cómo responde frente a la muerte de un familiar? Negligencia. De manera adversa, ¿no es cierto? Lo primero que le viene a la cabeza es negligencia médica, ¿no es? Y la negligencia es un aspecto muy importante que hay que aprender a definir. No todo es negligencia. Negligencia, ¿no es cierto?, es el hecho de que yo, sabiendo que algo está mal, lo he hecho, ¿no es cierto? Lo he hecho. Y hemos dicho siempre, nadie estudia para matar personas. Pero también el cuerpo responde de muchas maneras, ¿ya? Hay pacientes que le pusieron anestesia, el paciente era sensible a ese fármaco y termina falleciendo, ¿ya? Entonces, ¿qué podía yo pensar que ese paciente me iba a reaccionar de manera adversa? Y he hecho todo lo posible para revertir el paro y he tratado de solucionar. Falleció. Y está descrito que cada procedimiento tiene riesgos. Está descrito. Porque la medicina, ¿no es cierto?, es una ciencia inexacta, de probabilidades. No es que a todos los voy a curar de la misma manera, ¿no es cierto? Y eso lleva a problemas que el paciente lo asume como negligencia, ¿no? Y te mete en juicio. Ahí viene la impericia. Ahí viene, ¿no es cierto?, la inobservancia de normas. Ahí viene el homicidio culposo. Ahí viene la negligencia. Ahí vienen los procesos que te vas a ganar. Y siempre yo les digo, ¿no?, a veces, ¿no?, si obviamos todo esto, tenemos problemas de tipo legal y ahí realmente nos arrepentimos. Era que lea, era que lo escriba, ¿por qué no le he anotado esto? Y nos arrepentimos muchas veces porque ya estamos en el problema, ¿ya? Entonces nadie quiere verlos metidos en este problema legal. Doctor, mi paciente se ha complicado, ahora me están metiendo a juicio. ¿Qué hago? Digo, ¿qué ha pasado? Y vemos, ¿no? ¿Y por qué no has anotado eso? ¿No? ¿Por qué no has escrito? Hay que tener presente esto, ¿listo?
mucho cuidado con el tema legal. Doutor, com tua experiência, quanto tempo, um ano, quanto tempo tem tipo de advertência, essas coisas? Com tua experiência, ¿Cuánto tiempo qué? que em um ano, quantas acusações de negligência, essas coisas? Ah, muy variado, pues. Que depende de la especialidad. Las especialidades que tienen mucho proceso, ¿cuáles son? Las de cirugía plástica, por ejemplo. Las de anestesiología. Tienen un montón de denuncias, ¿ya? Mucho proceso. En obstetricia también tenemos un montón de procesos. Un niño nació mal, asfixiado, ¿no es cierto? Con Apgar malo. Basta que alguien diga, ¿no? Este niño, y siempre hay comentarios entre pasillos, ¿no? Este niño han tardado en operarle, ¿ya? Se ha hecho meconio, ahora se ha tragado el meconio, está mal, ¿no? Escucha eso al paciente y dice, ¿por qué no lo han operado cuando ha llegado? Y ese comentario ya llega a problemas, ¿no? Quiere un informe médico y empiezan a hacer sus pesquisas. Hay pacientes que se van le mandas a caminar, ¿no? Porque no está en parto, vuelve el niño en mal estado, o el niño se ha muerto en el camino y dice, ¿por qué no me lo han operado? Porque no había aparente un riesgo en ese momento. Y el riesgo ocurrió después de su partida. O se le pidió que vuelva en 4 horas, la paciente vuelve después de 2 días con el bebé muerto y dice, ¿por qué no ha venido cuando me pidió 4 horas? ¿No? Y es el pan de cada día, por lo menos cada semana vienen requerimientos del expediente clínico por parte de la familia y algunos de ellos entran al proceso. Muy difícil que te diga cuántos, ¿por qué? Porque el que te podría dar la visión de todo lo Cochabamba es el auditor médico de sedes, que le llegan a diario quejas. En mi hospital, por lo menos cada mes llegan unas 3 o 4 requerimientos fiscales de historias clínicas. Es muy variado, depende de cada hospital, depende de la especialidad, depende de cierto lugar, ¿ya? Van a ver, pero que hay mucho de eso, hay mucho de eso. Y pues hay una etapa que se llama, eso lo van a ver en medicina legal, ¿ya? Hay una etapa que es de conciliación. Toda historia clínica complicada tendría que ir a auditoría interna. Si hay indicios, ¿no?, de responsabilidad, pasa a auditoría externa. La auditoría externa ya puede terminar con responsabilidades. Y una de ellas es la penal, puede ir a la cárcel. ¿Ya? Ahí es el problema, que va a etapas. Llega esta etapa donde puede haber la conciliación, es decir, júntense con la familia, hagan un acuerdo y solucionenlo. No entren en juicio, no busquen problemas mayores, no se va a solucionar con la cárcel del médico. Hay una etapa que es de conciliación y arbitraje. En Bolivia eso no funciona, porque el médico no quiere. Ya yo he tenido casos en los cuales el familiar va al colegio médico y dice, yo no quiero hablar con ese criminal, lo quiero ver en la cárcel. Pero señor, necesitamos que se reúna, converse, vea lo que ha pasado. Lo quiero ver en la cárcel, lo quiero ver hundido, así textual. Y se va. No quieren conciliar. Por el dolor de la pérdida de su familiar, uno, o por los abogados que están por detrás, que dicen sacarle. O sea, hay muchos temas que van a ver. Realmente es muy triste la situación que el médico vive con el acoso legal, ¿ya? Van ustedes por el Viedma y hay muchos abogados que están repartiendo tarjetas. Sale el paciente, ¿cómo te han tratado? ¿Todo bien? ¿No te han tratado mal? Mi tarjeta para cualquier cosa. Cualquier asesoría es gratis. Yo le voy a ayudar. Y los abogados están a la pesca. A ese punto está. Entonces realmente la parte, en Bolivia la parte legal contra el médico es bastante complicada, ¿ya? Y como debe ser también en otros países, asumo que debe ser así. Hay que cuidarse. Documento legal. Letra legible. Letra legible. ¿Cómo yo entiendo esta historia clínica y cómo yo puedo entender que enfermería comprendió mis indicaciones médicas y las cumplió a cabalidad? ¿No es cierto? Si no se entiende la letra. Es que es letra de médico. Ese mito de letra de médico tienen que sacar de la cabeza, ¿ya? Hay que sacar de la cabeza. Mientras siga pensando que la letra del médico, ¿no es cierto?, es justificada por ese tema de letra de médico, vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces hay que empezar a escribir bien. Estamos en una era digital. Los hospitales donde van a rotar, todos en consulta ya tenemos computadoras y un sistema donde todo está digitalizado. Ya no hay mucho problema con el tema de la letra del médico. Sin embargo, hay áreas donde no tienen la computadora o el sistema. Salas de internación, las evoluciones las siguen haciendo a mano. Las notas de admisión de emergencia a mano. Los recetarios recibos a mano. No todos los hospitales tienen el sistema digitalizado por completo. Entonces tienen que seguir a mano, ¿ya? A mano. Hay hospitales como el Germán Urquidi, por ejemplo, aquí,
que les daban al interno máquinas de escribir, no les daban computador. ¿Quién maneja la dactilografía? Tenían que escribir con un dedo, tardando así en su evolución, ¿ya? Pero salvaban el tema de la letra. En el hospital no les dan computadora, no les dan nada al interno. El interno lleva su computadora, el interno lleva su impresora, se compran entre ellos y todo lo hacen en computadora, tratando de agilizar sus papeles, porque hay mucho papel que escribir. Hay hospitales que entonces que buscan estrategias tratando de mejorar este tema, ¿no? Y a pesar de eso, hay todavía notas que hacemos a mano, indicaciones médicas, evoluciones, interconsultas y seguimos, ¿ya? Letra legible, letra legible. Uno. Otro, prohibido borrones, prohibido zadex, prohibido tachaduras, no puedo rayar, no puedo sobreescribir, corrigiéndolo, ¿ya? Encima, aquí está corregido, 67, 66, 68, no puedo estar sobreescribiendo, porque aquí me está diciendo estás alterando la información, estás cambiando la información, tal vez a tu conveniencia para justificar lo que ha pasado más adelante, le quitas el aspecto legal, ¿ya? De tal manera que hay que tener mucho cuidado al escribir. Ahora, es importante considerar, ¿cierto?, que la letra se lea, se entienda. Prohibido abreviaturas de uso arbitrario. Son letras. ¿Cómo se entiende, cierto? Primero, evolución. Está usando una hoja que no es la adecuada. Es que se acabaron las hojas de evoluciones y empezamos a utilizar las otras hojas. Eso es inapropiado. El salir de los márgenes, el escribir algo que no se entienda, ¿cierto? No tiene, ¿cierto?, la finalidad. Es que ¿cómo no va a haber problemas si lo hacemos de esta manera? ¿Cómo no va a haber problemas? ¿Ya? Y ahí viene la responsabilidad de que en algún momento es más fácil hacerlo en computadora, ¿no es cierto? Claro. Y en etapa de formación tienes que acostumbrarte a hacer a mano. Cambiar hábitos, ¿no? Mejorar tu letra, que sea fácil de comprensión, que sea legible, que no haya borrones, tachaduras, no hagas dar el borrador, todo eso ya le quita el aspecto legal, ya pone en cuestionamiento que tú no hayas modificado, ¿ya? Si me equivoco, hay que colocar notas de aclaración, ¿ya? Notas de aclaración. Hay que aclarar que esa nota está equivocada, hay que poner una nota, ¿no? El error no hay que taparlo, hay que mostrarlo. Hoy en día hacemos las historias, ¿no?, así, en computadora. Esto es una historia clínica. Esto vamos a aprender a hacer en el semestre. Una hojita, nada más. Una hoja voy a aprender a hacer en este semestre. Porque cuando llega al internado, les he dicho, tengo que hacer muchas hojas. Hoja de admisión, tengo que hacer historia clínica, tengo que hacer, ¿no es cierto?, las evoluciones, ¿ya? Tengo que hacer los recetarios lesivos, las hojas de descargo, las interconsultas, la referencia, la transferencia. Tengo que hacer los formularios de 8 para los laboratorios, tengo que hacer reportes de laboratorios, ¿ya? Si entra quirófano, tengo que hacer el protocolo. Si en el momento que se va la paciente, su epicrisis, tengo que hacer un montón de hojas. Todas esas hojas que estoy mencionando, ahí está la hoja de reporte de enfermería, el cuadro de signos vitales, todas esas hojas que estoy mencionando, en su conjunto forman el expediente clínico. El expediente clínico es lo grande. Una hojita, anverso, reverso, la historia clínica. La historia clínica. Ya, entonces realmente cuando son internos manejan mucho papelería y aprenden, ¿cierto?, a escribir bastante. Y ahí vienen los problemas, ¿cierto? Esta historia clínica, ¿quién me lo hace? El interno. Los internos. ¿Quién me lo revisa? El residente. Porque yo tengo residentes, son especialistas en formación, que me lo hacen y me lo revisan. ¿Quién le da la validez legal? El médico. El que tiene la responsabilidad legal es el médico tratante en Bolivia. El que puede ir a la cárcel o no es el médico tratante, porque los estudiantes internos y residentes están en formación. Pero en la gran mayoría, los médicos les delegamos mucha responsabilidad a ellos. Ellos hacen todo. Pero el médico tiene que estar detrás del señor, ¿no? Ningún procedimiento el residente ni el interno pueden hacer sin supervisión. No pueden hacerlo, porque están en etapa de formación. Y ahí viene la importancia, ¿no? Nos alivia mucho el trabajo internos y residentes, pero que nos llevamos la responsabilidad somos nosotros. Por tanto, si ustedes se fijan en esta historia, tiene que haber una relación de la anamnesis con el examen físico y con los diagnósticos, y esto es lo difícil en auditoría, porque esto se cruza. Es una historia real, ¿no es cierto?, de emergencia, ¿ya?
algo que les llame la atención así a simple vista. Abreviación. Ya, abreviaturas, ¿qué más? Ya, miren, aquí hay bosones, ¿no? Bosales. Ya lo han modificado en el laboratorio. Uno, otro. Si ustedes se dan cuenta, el tono en el que se va escribiendo, el mismo, distinto. El mismo, distinto. Y aquí me sobresalten dos filas, ¿no ven? Dos filas. Y es más, está más oscuro y la letra misma parecería que fuera otra. ¿Ya? Me da a entender que la han agregado. Y es más, fíjense, impresión diagnóstica, empieza en esta línea y aparece encima otro diagnóstico. Porque ya no había dónde anotar otras veces. Entonces aquí me doy cuenta que le han agregado este diagnóstico y le han agregado otro diagnóstico. ¿No es cierto o no? Ya voy viendo algo raro, ¿no es cierto?, en su historia. Y cuando leen, motivo de consulta, MC, ¿qué será? Motivo de consulta, no hay abreviaturas. Sangrado vaginal. EA, enfermedad actual, no tiene que haber esa abreviatura. Paciente acude a emergencias con un cuadro clínico de más o menos 2 semanas de evolución, caracterizado por presentar sangrado transvaginal de moderada intensidad, acompañado de dolor a nivel de hipogastrio. Tiene dolor en el hipogastrio y sangrado. Paciente álgida, consciente, orientada a tiempo, espacio y persona. Sus signos vitales, a ver. Frecuencia cardíaca 72, temperatura 36 grados centígrados, presión 90-60 milímetros de mercurio, sus medidas antropométricas, ya. Es mujer, menarca, 15 años, IPSA, inicio de vida sexual, ya. FUM nos da, haber tenido un parto, mucosas húmedas rosadas, cardíaco pulmonar clínicamente normal, abdomen, fluidos y varios normoactivos, dolorosa palpación en hipogastrio, aislación, le duele y también, irradiado hacia hipocondrio derecho, se va hacia arriba, eso es medio raro, Bloomberg positivo, ya, eso es signo de irritación del peritoneo, genitales de aspecto normal. Todo lo que han escuchado, ninguno de eso me ayuda a pensar en apendicitis aguda. ¿De dónde sale el diagnóstico de apendicitis? No hay fiebre, no hay náuseas, no hay vómitos, no hay un dolor migratorio, ¿no es cierto? Y si pienso en apendicitis, ¿dónde está el Bloomberg? ¿Dónde está el psoas, obturador, Robson, que son signos clásicos que buscamos? No hay dilatación. ¿Y qué de sangrado? Sangrado rojo vivo, embarazo ectópico, dice. ¿De dónde el embarazo ectópico? Entonces no hay una relación entre lo que estás escribiendo con los diagnósticos. El abdomen agudo, fluidos aéreos en el abdomen agudo son ausentes, hay silencio abdominal. Y aquí dice que son normoactivos. ¿Me entienden? No hay una relación. Eso es auditoría. Y dicen, todo esto es cuento, todo esto es invento. Entonces no hay una relación. Imaginen que lo operen. Imaginen que lo operen. Y digan, ¿por qué le han operado? Si no hay un respaldo para decir que tiene apendicitis. Entonces ahí va el problema. Que cuando no hay una relación lleva problemas, ¿no? Y bueno, el laboratorio pues va. Este caso era un caso que se ha discutido bastante porque no había una relación. Ya, ¿cómo vamos a empezar la historia clínica? ¿Qué hora tenemos? Ya. Con esto nada más, ya bien cortito. La historia clínica la vamos a empezar con la fecha y la hora. Siempre. Fecha y hora. Porque voy a ver la cronología. ¿A qué hora le he hecho la historia clínica? ¿A qué hora les pedí una ecografía? ¿A qué hora ha llegado el reporte de la ecografía? ¿A qué hora has tomado conducta? Es decir, yo tengo que ver en el tiempo, ¿ya? Porque si a este paciente le he visto a las 7 de la mañana, ¿no? Le he pedido la ecografía a las 8, el reporte me llegó a las 9, ¿por qué tu conducta recién está a las 15:00? ¿Por qué le has dejado tantas horas a ese paciente ahí, en la emergencia, sin hacer algo? Y ahí es que tengo otros pacientes, no es justificativo. La cronología me va a mostrar por qué tardas, por qué no le optimizas el manejo, ¿ya? Y eso te va a ayudar, siempre fecha y hora, dime. No, esto. Siempre hay que pensar eso, ¿ya? Entonces, para obtener una historia clínica, vamos a obtenerla hablando con el paciente. Voy a hablar de manera directa con él, pero no siempre hemos dicho se puede, ¿no es cierto? Eso vamos a hablar el jueves, ¿ya? Si el paciente está inconsciente, no puedo hablar con él. Si el paciente es un niño, no puedo. Si es un lactante menor, no puedo hablar con él.
Si es un recién nacido, no puedo hablar con él. Entonces resulta que hay que ver, ¿no es cierto?, obtener la información, ya hablando de manera directa en la mayoría de los casos del paciente y en otros por una persona que nos va a brindar esa información. Hay que escuchar bien la información, hay que hacer, ¿no es cierto?, alguna ayuda a memoria, hay que anotarse, ¿ya? Y luego hay que sentarse y hay que escribir, porque tiene que estar ordenada, tiene que estar detallada. Ustedes tienen, a partir de ahora, la responsabilidad de hacer historias clínicas, ¿ya? De hacer historias clínicas. Y con esta diapositiva vamos a acabar considerando que, ¿cuáles son las partes de una historia clínica? Para algunos autores, la historia clínica tiene dos partes: anamnesis y examen físico. Nada más. Para otros, le vamos a dividir en 7 partes, 7 secciones que están en la diapositiva, ¿ya? La primera, datos estadísticos o identificación del paciente, o datos generales, porque así lo vamos a llamar. Algunos libros lo llaman datos generales, otros datos estadísticos, otros identificación del paciente, es lo mismo, ¿ya? 2, fuente de la historia y confianza que merece la misma. 3, motivo de consulta, ¿por qué ha venido el paciente? ¿Ya? Y hasta aquí vamos a avanzar a la siguiente clase. 4, enfermedad actual, ahí voy a describir en detalle todo el cuadro clínico que tiene el paciente. 5, antecedentes, voy a ver qué antecedentes tiene el paciente, qué antecedentes tiene la familia, y voy a ir a antecedentes ginecobstétricos, ¿ya? Vamos a irnos a revisión por sistemas. ¿Qué otros síntomas, signos tiene que no he descrito de la enfermedad actual, pero que también me ayudan a entender problemas de salud? Y lo último, examen físico, que lo divido en general y regional. 6 secciones hablando con el paciente. Una sección examinándolo. De tal manera que la gran mayoría de la historia la hacemos mediante la anamnesis. Por eso hay muchos médicos que te dicen, el 50% del diagnóstico lo hacemos con la anamnesis. ¿Ya? Un 20% lo hacemos, ¿no es cierto? Un 30%, perdón, lo hacemos mediante el examen físico. Y el 20% del estudio de complementario. Eso es muy sesgado, pero nos indica de qué? Que hablando bien con el paciente voy a tener una gran idea de lo que puede tener la enfermedad, ¿no? Bueno, vamos a quedar aquí. La siguiente ya empezamos historia clínica, ¿ya? Y vamos a acelerar ahora el avance.